Miguel tenía 52 años cuando pasó su primer noche en la calle. No fue dramático, no fue como en las películas, fue simplemente buscar un lugar donde no lloviera, donde no hubiera demasiado viento, donde pudiera cerrar los ojos y sentir que nadie lo miraba. Encontró un portal en una tienda cerrada. Dobló su chamarra, la puso bajo su cabeza y se quedó mirando el techo de concreto, pensando en una sola cosa: ¿cómo chingados había llegado hasta ahí? Esta es su historia, y lo que Miguel aprendió durmiendo en la calle no lo vas a creer, porque es algo que nadie te enseña cuando tú tienes casa, gracias a Dios, cuando tienes trabajo, gracias a Dios, cuando tienes todo lo que se supone que se necesita para estar bien. Quédate, porque lo que viene va a cambiar la manera en la que ves tu propia vida. Miguel no era el tipo de persona que uno imagina cuando piensas en alguien viviendo en la calle, y mucho menos porque tenía 52 años de edad. Había trabajado desde los 17 años, 35 años sin parar en la misma empresa durante 20 años. Conocía cada rincón de esa fábrica mejor que su propio departamento. Tenía un departamento pequeño, pues a final de cuentas era pequeño, pero era suyo. Siempre pagaba con puntualidad todos los servicios cada mes. Tenía una rutina, una vida ordenada, no perfecta, pero sí ordenada. ¿Cómo pasa a alguien así de tener una rutina de 35 años a no tener ni siquiera dónde dormir? Te lo voy a contar. Pero primero necesitas entender algo sobre Miguel, que hace que esta historia sea diferente a lo que te imaginas. La noche que durmió en ese primer portal no fue la peor noche de su vida. Hubo peores, mucho peores. ¿Cuál fue? Espérame, porque primero necesitas ver cómo llegó ahí, cómo llegó a dormir esa primera noche en la calle. Todo empezó con una reunión un lunes por la mañana. Miguel llegó a la empresa como cualquier día común, con un cafecito en mano, recién pasado de la máquina de esos lugares que todos conocemos que hay en las esquinas, que empiezan con O y luego terminan con O. Llegó saludando a todos sus compañeros, a los mismos de siempre. Lo llamaron a la oficina del director, esta vez a las 10 de la mañana. Había dos personas, pues, que curiosamente no reconoció. Una carpeta sobre la mesa y una frase que escuchó como desde lejos: él es Miguel. La empresa ha tomado una decisión de prescindir de tus servicios. 20 años. 20 años para escuchar decirle a una persona que no conoce, que ni siquiera es su jefe, que se supone que era su amigo, y que le dicen: la empresa ha tomado la decisión. O sea, pinche madre, ¿quién es la empresa? O sea, ¿cómo que la empresa ha tomado la decisión de prescindir de mis servicios? La conversación duró no más ni menos de 15 minutos. Él los contó después. 11 minutos para deshacerse de 20 años de yo trabajar aquí con pasión, sudando la playera, tiempos extras. En fin, le dieron una liquidación correcta en números, devastadora en lo que significa, porque cuando divides lo que te dan en total entre los años trabajados, dices: no mames, esto vale mi vida.
Esto vale cada año laborado en esta empresa, todo lo que les produje, todo lo que les hice ganar. Pues sí, Miguel salió a la calle con una caja de cartón, como por lo regular salimos todos. Y lo digo salimos porque llegará un punto en donde les cuente mi historia. Pero ese es otro tema. Sale Miguel con una caja de cartón, con sus cosas del escritorio, y se quedó parado en la banqueta, sin saber exactamente hacia dónde caminar, si ir a buscar su vehículo. Sentía que traía la cabeza tan desordenada que le dio ganas de pedir un Didi, porque durante 20 años siempre había caminado hacia el mismo lugar. Se sabía la rutina con los ojos cerrados porque su lugar donde estacionaba el carro siempre era el mismo. Tenía prácticamente su lugar en la parte de abajo. Miguel, encargado de la línea, subgerente de línea 2, gerente de línea 5. Conforme fue creciendo en la empresa, le fueron cambiando esos títulos y siempre permaneció su nombre en el mismo lugar, quizá con otro grado en cuestión al puesto laboral. La liquidación, curiosamente, duró menos de lo que él calculó. Miguel pensó que tardaría bastante tiempo en gastársela y menos tiempo en conseguir otro trabajo. Pero tenía experiencia, tenía referencias, tenía todo lo que se supone necesitas para conseguir trabajo, empleo. Lo que no tenía era 52 años en un mercado laboral, que prefería a alguien de 30, de 28, de 35, si acaso 38 años de edad. Los primeros 3 meses mandó muchos currículums, decenas, cientos. Las respuestas que llegaban decían siempre algo parecido: perfil no compatible con la vacante. Buscaremos candidatos con otro enfoque. En este momento no tenemos posiciones disponibles. Agradecemos su participación y entusiasmo por aplicar a la vacante. Traducciones corteses, pues con algo más simple como eres demasiado mayor, eres demasiado caro, demasiado de otra época. Y a final de cuentas el dinero se fue acabando como se acaba el agua de un tinaco cuando dejas una llave abierta, una gotera que día y noche está tirando. Todos sabemos que los gastos no paran. Pero primero dejó salir el estrés y la preocupación y dijo: vamos por buen camino. Entre más nos tenga, más me acercaré a ese sí que estoy buscando. Miguel siempre se caracterizó por ser una persona muy optimista. Luego, pues se fue ajustando y dejó de comprar lo que no era estrictamente necesario. Luego empezó a atrasarse con los pagos. Primero el agua, después el internet, después la luz. Le cortan el internet, le cortan la luz. Primero un mes, luego 2 meses, luego 3 meses. Y un aviso de embargo llegó esta vez a su puerta jueves. Estaba atrasado con las mensualidades de la casa, del departamento. Miguel lo leyó 3 veces, como si en alguna de estas lecturas fuera a cambiar lo que estaba leyendo. Es como, no sé si les ha pasado, pues sí, que pierdes algo y lo buscas en el mismo sitio esperando a que esté, cuando en realidad ya estás seguro que lo buscaste, pero dices, pues voy a buscar bien. De esta misma manera fue leer estas 3 veces esa nota de desalojo. Obviamente, pues no cambió.
Miguel tenía un hermano, 2 años menor, casa propia, familia establecida, y Miguel le llamó. Le explicó la situación. Su hermano escuchó atentamente y luego hubo un silencio largo. Antes de responder, le dijo: Miguel, aquí no tenemos espacio, carnal. Ya sabes cómo está la cosa y cómo es mi esposa. Pero deja, veo qué puedo hacer. Y le colgó. Se quedó sentado en el departamento vacío porque ya había empezado a vender la mayoría de las cosas. Primero lo más caro, los electrónicos, televisión. Luego empezó con los muebles. Y mirando las paredes, vio que cada vez estaba más vacía. No guardó rencor con su hermano, lo entendió. Cada quien tiene su vida, sus propios problemas, sus propios miedos. Pero esa noche entendió algo que nunca había entendido de verdad. Que la soledad más pesada no es la de estar sin gente, es la de necesitar ayuda y no saber a quién pedírsela. La noche que dejó el departamento, Miguel cargó una mochila, no por decisión consciente, sino porque ya era lo único que cabía. Metió lo que consideró más importante, sus documentos personales, algunos 2 cambios de ropa, fotos. Cuando tenía 30 años y el mundo todavía tenía el tamaño que él creía, sin dudar, él visualizaba, nunca en realidad visualizó que esta situación le fuera a estar pasando a él. Después de salir y de haber caminado sin rumbo porque ya había vendido su coche, caminó durante horas esa noche, sin destino, sin saber a dónde ir exactamente. La ciudad era demasiado grande. Mirando en la oscuridad la ciudad desde un ángulo que nunca había tenido antes, porque cuando tienes casa, la ciudad se ve diferente. Sales de tu trabajo, sales con tus amigos, sales de una fiesta y sabes a dónde ir. Tienes a dónde ir. Tienes un punto de regreso. Pero cuando no tienes casa, wow, what the fuck, la ciudad se vuelve infinita y al mismo tiempo completamente cerrada. Esa noche en donde encontró ese portal y se acomodó como pudo, y esa noche Miguel aprendió la primer lección de muchas. Que el frío en la calle no es la temperatura, es una sensación que entre más profundo que cualquier termómetro pueda medir. Lo que Miguel describe de esos meses en la calle no es lo único que imagina. No había ni hablaba tanto del frío, no hablaba tanto del hambre, hablaba de las miradas, de la manera en la que la gente que antes lo hubiera saludado, ahora desviaba los ojos, como si fuera invisible, como no querer verlo. Fue una manera de protegerse, o no lo sé, pero habla de momentos en que intentaba entrar en algún lugar y alguien llegaba antes de que pudiera sentarse a darle quizá ese espacio que antes era solo para clientes. Habla de buscar en una ocasión un baño y que no hubiera ninguno disponible para alguien como él cuando te empiezan a cerrar las puertas y te empiezan a negar el servicio más básico, tan absolutamente básico como es ir a hacer del 1 del 2. Cuando tienes todos estos detalles ni siquiera los notas. Pero cuando no los tienes, son lo único en lo que puedes pensar. Pero hubo algo peor que todo eso. Algo que Miguel no esperaba y que fue lo que más estuvo a punto de romperlo, de quebrarlo.
Lleva 3 meses en la calle cuando ocurrió algo que Miguel describe como el momento más oscuro de toda su experiencia. Recuerden que no fue la noche de un frío extremo casi a -2 grados. No fue un enfrentamiento con alguien porque esto era pan de cada día. Fue un espejo. Un espejo. Pasó frente a un escaparate y vio su propio reflejo y no se reconoció. No en el sentido físico, aunque también había cambiado físicamente, sino en algo más profundo. Miró a ese hombre en el reflejo y no encontró absolutamente nada familiar. No encontró al trabajador de 20 años en la misma empresa, no encontró al hombre del departamento ordenado, ropa limpia, planchada, ordenada de color, de lo oscuro a lo claro. No encontró a nadie que reconociera como a sí mismo. Y en ese momento, parado frente a ese escaparate de una bella tienda, Miguel entendió algo aterrador. Que había construido con toda su identidad alrededor de cosas externas. El trabajo, el departamento, su carro, la rutina, y cuando esas cosas desaparecieron, él también desapareció, o al menos la versión que él conocía. ¿Quién era sin todo eso? Esa pregunta lo persiguió durante semanas. Fue en un comedor comunitario que Miguel llegó una mañana porque llevaba 2 días sin comer bien. Por fin se animó a entrar a ese comedor, se sentó en una mesa larga con personas que habían llegado al mismo lugar por caminos obviamente completamente distintos y diferentes. Un hombre mayor se sentó a su lado, quizás 60 y tantos años. Cara arrugada como un mapa de rutas, ojos que habían visto demasiados pero que todavía tenían algo dentro, una luz, un brillo. No le preguntó cómo había llegado ahí, solo le pasó una hogaza de pan y le dijo algo simple, sin solemnidad, sin discursos. El primer año es el más difícil, amigo. Después, o te adaptas para sobrevivir o encuentras para qué levantarte. Las dos son opciones. Pero solo una te lleva a un lugar. Miguel lo escuchó. No respondió ese momento, pero la frase se le quedó. Y empezó a hacerse una pregunta diferente. Dijo, no. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Para qué quiero salir? También se preguntaba, o sea, ¿por quién tengo que luchar? Lo que vino después no fue rápido, no fue inspirador de un día a otro, fue lento, tedioso y lleno de retrocesos. Miguel empezó a ir regularmente a ese comedor, no solo a comer, sino que también a ayudar. Lavaba platos, acomodaba sillas, cargaba cajas, sin que nadie se lo pidiera. Como les comento, Miguel siempre fue optimista y él quería poner un grano de arena. Aunque nadie le pagara y aunque no se lo agradecieran, pero siempre había alguien que estaba viendo lo que hacía. Y a él le gustaba simplemente hacer algo, aunque fuera pequeño. Lo hacía sentir útil, que todavía existía. Fue ahí donde conoció a una trabajadora social, una mujer que llevaba años en ese comedor y que tenía el don de ver a las personas más allá de su situación. Ella le contó con un programa de reinserción social, no para trabajo como el que tenía antes, sino para algo diferente. Más simple en apariencia, mantenimiento de edificios. Miguel, que había gestionado equipos de 50 personas, aprendió a cambiar tuberías, a reparar instalaciones eléctricas, a hacer concreto con sus propias manos.
y descubrió algo que no esperaba que le gustara. Miguel lleva hoy 4 años con un trabajo estable, tiene un cuarto rentado, pero de él, pequeño, pero acogedor. No tiene ciertamente lo que tenía antes, tiene algo diferente. Cuando le preguntan si cambiaría lo que vivió, tarda en responder, porque las respuestas honestas son complicadas. Yo creo que todos lo sabemos. Él dice: no cambiaría lo que aprendí, cambiaría el precio que pagué por aprenderlo. Pero si me dijeran que puedo quedarme con lo aprendido sin haber pagado el precio, quizá no sé si sería la misma persona a la persona que soy ahora. Me gusta más ser la persona que soy ahora a la persona que era antes. Lo que Miguel quiere que escuches antes de que este audio y esta historia se termine es algo simple. La identidad que construyes alrededor de cosas externas es frágil, quizás sublime, pero es finita, termina en algún punto. No porque sea débil, sino porque esas cosas pueden desaparecer. Lo único que no desaparece eres tú, es tu esencia. Y encontrar quién eres tú cuando ya no tienes nada que te defina desde lo material o desde afuera es el trabajo más difícil y quizá el más importante. El más importante que un ser humano pueda hacer. Gracias por escuchar esta historia. Si tocó algo en ti, compártela con alguien que creas que necesite hoy este relato. Nos vemos en la próxima.